Queridos hermanos y amigos, los saludo con la gloriosa paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esta oportunidad que usted me está viendo a través de este medio, me siento muy bendecido de poder compartirles la palabra de nuestro Señor Jesús. Quiero pedirle ahí donde se encuentra que pudiéramos hacer una oración para que lo que vamos a escuchar en este momento sea Dios quien hable a través de mi vida. Padre Celestial, te doy las gracias, Señor Jesús, por permitirnos en este momento de poder transmitir tu palabra a través de este medio hacia tus hijos donde quiera que nos estén viendo. Guía mis labios, Señor, estos labios inservibles sin tu presencia. Unge mi corazón, mi vida con tu poder, Espíritu Santo, y que seas tú quien hable a través de mi vida, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos todos, queridos hermanos y amigos. Por lo tanto, en esta oportunidad, yo quiero pedirles, por favor, si su Biblia lo tiene a su alcance, busquen el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 3 al 5, y quiero hablarles sobre un tema muy importante que es nuestra fe. La oración de los discípulos, donde ellos hicieron una oración tan poderosa, tan profunda, aunque muy pequeña, pero muy significante para nuestros días en este momento. Dice la palabra del Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 3 al 5, dice así en el nombre de Jesús: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Cada día, hermanos, cuando leo los evangelios, me sorprende la humildad de los discípulos. Brilla una y otra vez. Repetidamente terminan cometiendo errores, temor, duda, ignorancia, confusión, arrogancia y terquedad, mostrando todo esto y mucho más, que ellos son débiles, son seres humanos y que se pueden equivocar. Leer acerca de ellos en los evangelios siempre me trae esperanza a mí. Si ellos pudieron ser discípulos, entonces yo también tengo la oportunidad de serlo. Con todos los errores, donde ellos estuvieron equivocando, llegaron a ser discípulos de Jesús. Usted y yo podemos serlo también. Esa es nuestra esperanza. Jesús les estaba hablando de la necesidad de perdonar repetidamente a su hermano, a los que pecaren contra ellos. Y si 7 veces ellos pecaren contra el hombre, tenían que perdonar. En este caso, Jesús les estaba hablando a los discípulos que ellos tenían que perdonarlos 7 veces. Escuchando todo esto, los discípulos hicieron una de las oraciones más eficaces escritas en la Biblia, incluso un poquito cómicos al escuchar esta expresión, pero sin embargo una oración muy profunda, diciéndoles: Señor, aumenta nuestra fe. Gloria a Dios. No podían haber hecho una oración mejor que esta: aumenta nuestra fe. La Biblia enseña persistentemente la valiosísima, hermanos, personalidad de la fe. La fe es tomada como el requisito para agradar a Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Se dan cuenta? Sin nuestra fe es imposible agradar al Señor. Es el medio de salvación. Sin la fe
también nosotros no podemos alcanzar nuestra salvación, porque la salvación la alcanzamos a través de la fe. La fe nos ayuda a caminar en la luz. San Juan capítulo 12, versículo 36 al 46. Entre tantos ejemplos que encontramos, hermanos, nos damos cuenta que es importante la fe en la vida del cristiano. La fe en la vida de los hijos de Dios es tan importante que sin fe, repito lo que dice la palabra del Señor, es imposible agradar a Dios. Eso quiere decir de que si usted es un cristiano sin fe, usted no le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Por lo tanto, Jesús ejemplificó y trató continuamente la capacidad de la fe en Dios para lograr cosas increíbles. Los discípulos oyeron felicitar al centurión por su gran fe y luego de sanar a su siervo sin tan siquiera verle en persona. Los discípulos de Jesús estaban ahí presentes cuando Jesús hizo tal milagro. Cuando el centurión le dijo: Señor, no es necesario que vayas a mi casa y obres en la vida de mi criado, solamente di la palabra, porque yo soy hombre de autoridad también, y cuando le digo a mis criados vayan y hagan, ellos lo hacen. Tú también eres un hombre de autoridad y yo lo creo, tengo fe, confío en ti, que tú puedes hacer la obra en la vida de mi criado, pero di la palabra nada más. Eso le sorprendió a Jesús. La fe del centurión, hermano, fue tan agradable a Jesús que él hizo el milagro conforme lo que el centurión le había presentado al Señor. Los discípulos eran testigos. Ellos se dieron cuenta cuando Jesús sanó a un paralítico debido a la fe de sus amigos. Ustedes conocen esta historia cuando 4 hombres llevaron al paralítico, levantaron el techo de la casa porque dentro de la casa la multitud estaba apretando a Jesús, estaba lleno aquel lugar y ellos tuvieron que buscar la manera de presentar, de llevar al paralítico ante Jesús y buscaron la forma, se esforzaron y bajaron el paralítico ante Jesús. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice la palabra del Señor, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Al final de esa historia encontramos de que el paralítico también fue sanado, pudo caminar y anduvo. Qué precioso, hermano, ver que a través de la fe Jesús hizo muchos milagros. Los discípulos presenciaron el momento en que sanó a una mujer que tuvo la fe de tocar el borde de su manto. Muchos años de estar gastando su dinero en los médicos, de estar pidiendo ayuda para ser sanada del flujo de sangre. Aquella mujer con su fe dijo que si tan siquiera tocar el borde de su manto, seré sanada. Y aquella mujer en medio de la multitud apretando a Jesús se metió entre todos y llegando a aquel lugar donde estaba Jesús tocando el borde de su manto, aquella mujer fue sanada. Jesús decía: ¿quién me ha tocado? Los discípulos que no habían entendido y comprendido lo que estaba diciendo Jesús, uno de ellos les dijo: Señor, pero ¿por qué dices quién te ha tocado si la multitud te aprieta? Y Jesús les dice: no, alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Aquella mujer avergonzada, diciendo: Señor, yo fui quien te tocó, porque yo creí que con tocar el borde de tu manto seré salva, seré sana. Los discípulos de Jesús presenciaron en ese momento ese milagro tan grande, tan poderoso que Jesús hizo en aquella mujer. Incluso ellos fueron testigos cuando unos ciegos que tuvieron fe para pedir compasión a Jesús fueron sanados. En Mateo capítulo 9, versículo 29. Los discípulos estaban presentes cuando a una niña endemoniada, gracias a la fe insistente de su madre, fue sanada. Mateo 15, 28. Oyeron a Jesús decir que la fe tiene el poder de mover montañas. También dijo que todo es posible para el que tiene fe.
Aún dijo en el Evangelio de Marcos capítulo 9 versículo 23, si puedes creer, al que cree, oigan bien, todo le es posible. Amén. Al que cree, todo le es posible. No dijo Jesús, algunas cosas le es posible. Si tú crees, la gripe será sanado, pero cáncer no, porque es un poquito más difícil. De ninguna manera. Jesús fue claro al decirnos en este momento que al que cree, todo, no importa cuán grande sea su problema, la enfermedad, la situación que el ser humano, que usted y yo podemos estar pasando, si tenemos fe, al que cree, dice la palabra del Señor, todo le es posible. Más adelante le dijo que la fe era clave para la oración respondida. En Marcos capítulo 11 versículo 24 dice Jesús, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esas son claves que el Señor estuvo hablando, diciéndole en medio de toda la multitud, pero principalmente hacia sus discípulos, que si nosotros pidiéramos algo en oración, debemos de creer que lo recibiremos y nos vendrá. Lo único por lo que Jesús estuvo reprendiendo a sus discípulos, hermanos, era por la falta de fe de ellos, por la poca fe que sus discípulos tenían. En Mateo capítulo 6 versículo 30 encontramos en la palabra de Dios, dice así en el nombre de Jesucristo, y si la hierba del campo que hoy es y mañana echa en el horno, Dios la viste así, ¿no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Así como este texto, podemos encontrar otros donde los discípulos de Jesús fueron reprendidos por su falta de fe. Los discípulos se acordaron de la barca cuando se levantó la tormenta por la falta de fe de ellos. Estaban todos atemorizados. Incluso uno de ellos se atrevió a reprender a Jesús diciéndole, maestro, por favor, ten cuidado de nosotros, no te preocupes por lo que está pasando. Mientras la tormenta se levanta, usted bien gracia, bien dormido. Jesús levantando, dice la palabra del Señor, que cayó, hermanos, los vientos y el mar, y les dijo, hombres de poca fe. Una vez más también encontramos en la palabra del Señor, donde el apóstol Pedro, el discípulo Pedro, tras caminar sobre el agua con éxito, Pedro se hundió cuando perdió su fe. Mientras él iba caminando, dice la palabra de Dios, que entró duda en Pedro, su fe le falló y Pedro se hundió. Siendo un gran pescador, siendo un hombre experto para nadar, comenzó a gritar diciendo, Señor, ayúdame porque perezco, porque me voy a morir. Y Jesús acercándosele, lo toma de la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Los discípulos eran incapaces, hermanos, también de entender las verdades espirituales cuando les faltaba fe. De igual modo, no pudieron echar fuera un demonio por la falta de fe. Parece que como que esta lección principal que Jesús quería que los discípulos aprendieran en su ministerio era confiar en Dios. Y finalmente lo entendieron. Tras varios incidentes de temor, fracaso, se dieron cuenta que lo necesario era la fe. Y mucho. Así que cuando Jesús, una vez más, el texto que leímos al principio, Jesús desafió el nivel de espiritualidad de sus discípulos, pidiéndoles que perdonaran de forma radical. La bombilla se les prendió, se les encendió. Por fin se dieron cuenta y ofrecieron una oración corta, dulce, poderosa, diciendo, aumentanos la fe. La fe de los discípulos había crecido lo suficiente. Se dieron cuenta que era muy importante, hermanos,
poder creer en Jesús, que en el capítulo 1 del libro de los Hechos, el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, nos damos cuenta que por esa fe que ha crecido lo suficiente como para provocar el derramamiento del Espíritu Santo, la fe de los discípulos, la fe del apóstol Pedro fue valiente para cuando antes era un hombre cobarde, temeroso, que negó a Jesús 3 veces para no ser castigado. Se enfrentó a los judíos, a los fariseos, aquellos hombres que se les acercaron, le dijeron: ustedes fueron los que crucificaron a Jesús. Y aquellos hombres compungidos de corazón, arrepentidos, le dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo en el capítulo 2, versículo 38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don de su Santo Espíritu. Más de 3,000 personas fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Pero por qué? Por la fe del apóstol Pedro, que antes era un cobarde, ahora ya era un hombre valiente. La fuerte fe de Pedro y de Juan en el capítulo 3 llevó a la sanidad milagrosa del hombre cojo. Y Pedro les explicó de esta manera en Hechos capítulo 3 versículo 16: por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y así sucesivamente, hermanos, encontramos tantos ejemplos en el libro de los Hechos, donde estos hombres que antes carecían de fe, antes fracasaban, antes no tenían, ni siquiera pudieron reprender demonios. La palabra del Señor Jesucristo nos dice que con la sombra de Pedro los enfermos eran sanados. Los discípulos, cuando ellos caminaban en las calles, la gente salía con su ropa de sus familiares, pañuelos, y se los entregaba a ellos, y ellos oraban por todos estos utensilios, y los enfermos quedaban sanados. Qué tan precioso, hermanos, es la palabra del Señor. Esa era la lección que Jesús quería darles a sus discípulos. Por lo tanto, en esta noche, en este momento, usted que me está viendo, usted que está ahí en su casa, en su hogar, donde quiera que nos esté observando, sea de día, de noche, yo no sé en qué momento usted estará viendo esta transmisión, es necesario que haga usted esta poderosa oración: aumentanos la fe. Recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos alcanzar nosotros la salvación. Sin fe las cosas que nosotros le pedimos a Dios no las podremos recibir. De modo personal, las grandes peticiones pueden que tardan un rato en ser contestadas del todo. Los discípulos, cuando le pidieron a Jesús: aumentanos la fe, de repente al instante se convirtieron en hombres de mucha fe. No, pasaron mucho tiempo hasta que ellos aprendieron la lección y Dios les permitió tener una fe tan grande que sucedieron todas las cosas que yo les comenté anteriormente y otras. Somos la clave, queridos hermanos, para la respuesta de algunas de nuestras oraciones. La fe es una decisión. Dios puede proporcionar las razones para creer. Dios nos puede poner muchas cosas en nuestra vida para que usted pueda creer en Dios. Sin embargo, pero creer, a fin de cuentas, es decisión nuestra. Si usted cree, toma la decisión de creer, pues la va a creer y va a recibir lo que usted le está pidiendo al Señor. De otra manera, va a ser imposible poder agradar a Dios. Dios se deleita en la fe y está dispuesto a responder cuando nosotros le pedimos a nuestro Dios. Queridos hermanos, la fe es el punto débil de Dios. A veces nosotros hemos hablado que todas las cosas siempre tienen un punto débil.
déjame decirle que el punto débil de Dios es nuestra fe. No importa cuán grande sean nuestros pecados delante del Señor, por cuánto le hemos fallado tantas veces a Dios, pero si usted se acerca ante la presencia de Jesús creyendo con fe, Él de ninguna manera le podrá rechazar. Aquella mujer que le pidió a Jesús que sanara a su hija endemoniada, Jesús le dijo que no podía compartir la comida a sus hijos, a los perrillos. Aquella mujer prácticamente era para salir corriendo y comenzar a hablar mal de Jesús de sus espaldas, porque el Señor prácticamente la rechazó. Pero esa fe que esa mujer tenía, le dijo: Señor, es cierto, pero recuerda que aún los perrillos comen de la migaja de sus amos que cae en su mesa. Jesús se sorprendió, fue tocado, su corazón cambió de repente, su forma de pensar, y dijo: mujer, grande es tu fe, que se haga como tú quieras. ¿Se dan cuenta? La fe, hermanos, es el punto débil de Dios. Aunque muchas veces Dios no quisiera hacer algo para nosotros, para aprender cualquier lección, pero si usted se acerca a Dios con fe, Él hace las obras. Si usted le pide a Dios sin fe, por su dolor de cabeza, por el dolor de cuerpo, cualquier enfermedad que usted tenga, de ninguna manera Dios no le va a poder sanar. Aunque usted se queje delante del Señor, aunque usted se humilla delante de Dios, aunque ore no sé cuánto tiempo, aunque saque unos cuantos días de ayuno, pero sin fe, su respuesta no vendrá. Pero si usted hace una oración, aunque sea tan pequeña como lo hicieron los discípulos, creyendo en Dios, usted la recibirá en el nombre de Jesucristo. Ahí donde se encuentra, quiero pedirle que haga esta oración conmigo. Señor, aumentanos la fe. Padre celestial, en este momento, Dios mío, te doy las gracias por tu palabra que hemos escuchado. Gracias por hablarle a tus hijos, pero principalmente gracias por hablarme a mí. Te pido, Señor, que nos aumentes la fe. Somos hombres débiles, cada día fracasamos, cometemos errores delante de ti. Incluso muchas veces hemos dudado de tus promesas. Muchas veces, Señor, a pesar de que le hemos leído a través de tu palabra, siempre han habido incredulidad en nuestro corazón. Pero te pido, Señor Jesús, en este momento, en este instante, que nos aumentes la fe, que nos ayudes a ser hombres de fe, que ayudes a tus hijos a ser hombres, mujeres de fe, jóvenes de fe, niños de fe. Permítele, Señor, ver tu gloria. Queremos ver tu gloria en nuestra vida. Queremos ver tu gloria en nuestra familia. Queremos ver tu gloria, Padre Celestial, en nuestro hogar. Queremos ver tu gloria en tu iglesia, en el nombre de Jesucristo. Pero para eso, Señor, necesitamos que aumentes nuestra fe en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Querido hermano y amigo, le agradezco bastante por su fina atención a la palabra del Señor Jesús. Recuerde que la gloria, la honra es para nuestro Dios, y cada oración que usted haga, dígale al Señor: aumentanos la fe. Que Dios los bendiga. Los saludos, hermano en Cristo, Pastor Marcos.